Salmos 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Por qué será que es importante que esperemos en Jehová? ¿Cuáles serían las posibles consecuencias? ¿Qué repercusiones tendría para nuestra vida si no esperamos en Jehová o si no esperamos a Jehová, como nos indica la Biblia? ¿Te has puesto a pensar en eso? Vamos a reflexionar un poco al respecto en este momento. La primera vez que se me viene a la mente de alguien quien tuvo que esperar en Dios fue Abraham. A Abraham se le dio la promesa. La promesa era que iba a tener un hijo, es decir, iba a tener una descendencia y su descendencia iba a heredar la tierra prometida. Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa. En Génesis 16:3, después de 10 años de esperar la promesa sin que esa promesa se cumpliera, la Biblia dice que Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, después de 10 años de espera, y se la dio por mujer a Abraham, su marido, esperando tener de ella una descendencia. Es decir, se cansaron de esperar o pensaron que quizás la promesa de Dios se iba a cumplir de alguna otra manera. Como consecuencia de eso, nosotros sabemos más adelante, cuando realmente llegó la promesa, cuando Ismael ya tenía unos 14 años, Abraham tuvo que despedir a Ismael y tuvo que distanciarse de su propio hijo, como consecuencia de no haber permanecido en la espera, de no permanecer confiando en Dios y su palabra, de no esperar a que Dios cumpliera su promesa a su manera, en su tiempo, como él quería. Otro ejemplo de un momento cuando alguien obtuvo resultados indeseados como consecuencia de no esperar a que se cumpliera la promesa de Dios fue el caso de Rebeca. En Génesis 25:23, Dios le dijo a Rebeca que el hijo mayor iba a servir al menor. Entonces, cuando Rebeca se entera que Isaac iba a bendecir a Esaú, el mayor, en lugar de bendecir a Jacob, el menor, trató de hacer que esa promesa de Dios se cumpliera a su manera, y trató de conseguir la bendición de Isaac para Jacob a través del engaño, a través de la mentira. Es decir, trató de ayudar a Dios también a que se cumpliera su promesa, y no esperó a que Dios cumpliera su promesa en el tiempo que él quería y de la manera como él deseaba hacerlo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese intento de ayudar a Dios a cumplir su palabra? Pues Jacob tuvo que huir para salvar su vida, y Rebeca nunca más volvió a ver a su hijo, ni Jacob volvió a ver a su madre. Entonces, siempre que no esperamos a que la promesa de Dios se cumpla de acuerdo a su voluntad, en sus tiempos y en su momento, y tratamos nosotros humanamente de ayudar a Dios a que cumpla su palabra, siempre vamos a conseguir resultados indeseados y contraproducentes. Entonces, de allí la importancia de que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a esperar en Dios y a confiar en Él, a permanecer confiados en sus promesas y confiados en su palabra, sabiendo que Dios, cuando promete algo, lo cumple y no necesita de la ayuda del ser humano para hacerlo. No necesita que intervengamos nosotros. Y un ejemplo de un momento cuando Dios dio la indicación de esperar y realmente se esperó y se cumplió su palabra tal y como Él quería, fue en el día del Pentecostés. Nosotros recordamos, por ejemplo, allá en Hechos 1 del 4 al 5, que Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén a sus discípulos, sino que esperasen la promesa, porque iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Hechos 1:8 Jesús le dice: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos en Jerusalén y en toda Judea. Todos sabemos que los discípulos se quedaron esperando la promesa, pero no fue una espera ociosa. Se quedaron preparándose para cumplir el mandato que Dios les había encomendado, orando, consagrándose, colocando sus corazones en armonía con la voluntad de Dios, santificándose, buscando una relación más íntima con Él,
en la oración, en la entrega del corazón, buscando a Dios para que Dios le revelara sus defectos, de tal manera que pudieran corregirlos y prepararse para la misión. Como consecuencia, nosotros sabemos cuál fue el resultado. Entonces vamos a analizar algunos momentos, algunas circunstancias en las que Dios nos pide a nosotros hoy en día que esperemos en Él. Y el primer caso que tenemos para meditar el día de hoy es que tenemos que aprender a esperar en Dios cuando vemos que al malo le va bien y a los que hacen la voluntad de Dios les va mal. Salmos 37 del 7 al 11 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Vas a observar su lugar y no va a estar allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Es decir, espera, sé paciente. A veces vemos que pareciera que a los impíos les va mejor. A veces pareciera que conviene más desobedecer a Dios y andar de rebelde, buscando las cosas del mundo, que esperar en el Señor. Pero Dios dice: deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos van a ser destruidos. Tienes que esperar. Salmos 37-34, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Tú lo vas a ver. Otro momento cuando Dios te pide que esperes en Él es cuando estás pasando por momentos difíciles, cuando estás pasando por momentos angustiosos. Puede ser quizás que hiciste algo malo y como consecuencia de eso malo que hiciste te vino una consecuencia no deseada. O puede ser que quizás como Job está siendo probada tu fe y Dios te está haciendo pasar por el fuego a fin de purificar algunos aspectos de tu carácter o algunos aspectos de tu alma que necesitan ser purificados o limpiados. O puede ser que Dios te esté probando simplemente para validar y confirmar lo que Él ya sabe, que eres fiel y que no vas a fallar a pesar de las circunstancias por las que tengas que pasar. O puede ser que estés siendo probado a fin de que tu fe crezca, a fin de fortalecer más tu confianza en Dios. En esos momentos Dios te dice, Salmos 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tú puedes tener la confianza y la certeza que esa mañana, ese nuevo amanecer va a llegar a tu vida, y lo que hoy ves como una gran oscuridad, como una gran tiniebla, un gran momento difícil, una noche de agonía, una noche oscura, vas a tener un amanecer glorioso en Cristo y va a rejuvenecer en ti la esperanza, pero tienes que permanecer confiando y esperando en Él. No te angusties, no te desesperes. Salmos 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Otro momento cuando Dios te pide y nos pide que aprendemos a esperar en Él es cuando no sabemos cuál es el mejor camino que debemos de tomar, cuando no sabemos qué decisión seguir, sobre todo cuando tenemos que trabajar para Él. Sí es cierto que a veces tenemos decisiones importantes como qué carrera estudiar, a qué universidad asistir. En todos los aspectos podemos confiar para que Dios nos guíe, para que Dios nos dirija y para que Dios nos revele su voluntad. Pero tenemos que ir a Él, colocar nuestra situación en sus manos y aprender a esperar en Él. Solamente que para esos casos donde no hay nada específico en la Biblia, aprender a escuchar el consejo de Dios no es el resultado de la casualidad. Es decir, si no estás acostumbrado a escuchar el consejo de Dios en otros aspectos, es probable que para ese aspecto en específico que tú estás pidiendo tampoco sepas escucharlo.
Porque aprender a escuchar el consejo de Dios es el resultado de la experiencia, es el resultado de caminar con Dios día tras día, momento tras momento. Caminando con Dios nos acostumbramos a escuchar la voz de Dios. Sabemos las diferentes maneras como Dios nos habla. En nuestra propia meditación, nos impresiona el corazón a través de un relato bíblico, a través de un sueño. Vamos aprendiendo a conocer cómo Dios nos va guiando, pero es el resultado de la experiencia. Entonces, si no estás acostumbrado a recibir consejo de Dios de manera continua, de manera seguida, no esperes que de la noche a la mañana Dios vaya a hacer un milagro y Dios te vaya a revelar su voluntad. Y debes de tener mucho cuidado, porque en esos momentos el diablo es muy astuto y nos muestra aparentes señales y aparentes respuestas que nosotros interpretamos como que vienen de Dios, pero en realidad no provienen de Dios. No podemos interpretar cualquier cosa como si fuera una señal de Dios o una evidencia de que Dios nos está guiando por ese camino. Entonces, lo que se necesita es una relación constante con Cristo, una comunión constante con Él. De esa manera vamos a acostumbrarnos a escuchar su voz, a recibir su consejo, pero no solamente en un aspecto, en muchos aspectos de nuestra vida, a veces en aspectos más insignificantes y a veces en aspectos muy significativos. Pero siempre, independientemente de cuál sea nuestro grado de espiritualidad o nuestro grado de relación con Cristo o nuestra confianza que tengamos en Él, siempre debemos de apoyarnos en los consejos de aquellas personas que tienen más experiencia que nosotros en el área donde vayamos a tomar la decisión. Siempre Dios ha colocado personas con experiencia en quien podemos confiar, en nuestros padres, algún pastor, algún líder espiritual, algún miembro de iglesia que sea un buen consejero. No dudes en apoyar tu consejo, aunque Dios te haya revelado cuál es su voluntad. No dudes en apoyar tu consejo y platicar con alguien que tenga más experiencia. Es la mejor manera. Recuerda que la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la fortaleza. Entonces, podemos buscar el consejo y la revelación de la voluntad de Dios de muchas maneras. La oración como punto principal, como fuente, la palabra de Dios como guía y el consejo de las personas con experiencia como refuerzo. Pero el día de hoy vamos a hablar de un aspecto muy específico: esperar en Dios cuando queremos saber su voluntad, en qué área Él quiere que nosotros le sirvamos, cómo desea que trabajemos para Él. En Salmo 143:8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y Él nos enseñará cómo trabajar. Dios nos va a revelar cuál es la obra para la que mejor estamos adaptados. Dios te creó, Dios te diseñó, te dio capacidades, te dio talentos y sabe precisamente en qué área le puedes servir mejor. Pero eso no significa ni te va a inducir de ninguna manera a iniciar algo con un espíritu independiente, predicando nuevas teorías, por ejemplo. Como colaboradores de Dios, siempre debemos estar en armonía con su verdad, con su palabra, con la interpretación bíblica, con la luz que ya hemos recibido hasta ahora. Ninguna luz nueva debe de contradecir la luz que ya se ha recibido antes. Toda luz nueva siempre va a derramar más luz sobre lo que ya está establecido. Entonces, por esa razón debemos de tener mucho cuidado, porque también a veces cuando tenemos poca experiencia en el terreno espiritual, el enemigo trata de confundirnos, especialmente con sueños y cosas de esas, que debemos de ser muy cuidadosos. No siempre Dios nos habla en los sueños. A veces sí lo hace, pero la mayoría de las veces no. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Por eso, como colaboradores de Dios, debemos de estar en armonía con la verdad y con nuestros hermanos. Y debe de haber consultas y cooperación en cualquier proyecto que vayamos a sacar adelante. Siempre apoyarnos con líderes que tengan más experiencia, con personas espirituales, pero sobre todo con personas que amen trabajar para Dios. Sí, porque muchas veces hay líderes muy sabios
con mucha reputación en la iglesia, pero que no están activamente trabajando para Dios, no están activamente llevando a cabo un proyecto misionero, no están involucrados de lleno en la obra. Entonces debemos de buscar, si nosotros queremos trabajar para Dios, debemos de guiarnos por el consejo de personas que están trabajando para Dios, que compartan ese mismo espíritu. Entonces tenemos que aprender a esperar en Dios cuando queremos conocer su voluntad, sobre cómo podemos servirle mejor, de qué manera podemos dedicar nuestros talentos y emplearlos en su obra. Pero hay un cuarto aspecto todavía en el que Dios nos pide de manera especial, y en ese vamos a ahondar el día de hoy, de cómo Dios nos pide de manera específica que aprendamos a esperar en Él, precisamente cuando estamos tan ocupados trabajando para Él que nos olvidamos de descansar en Él. Hay quienes trabajan todo el día y hasta tarde, muy noche, para hacer lo que nos parece que debemos de hacer. Tan cargados que el Señor a veces nos mira hasta con lástima de tan cargados y trabajados que estamos. Obviamente que Jesús nos invita a descansar en esos momentos y nos dice: vengan a mí todos los trabajados y cargados, porque yo les quiero dar descanso. Entonces, en esos momentos de mucha carga, de mucho trabajo para Dios, debemos de buscar la manera de descansar en Cristo, de acudir a Cristo. Un obrero no puede tener éxito mientras repite apresuradamente sus oraciones y luego nos precipitamos para seguir haciendo lo que pensamos que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer. No recibimos la bendición de la verdadera comunión con Dios en esos momentos, porque estamos tan apresurados, tan apremiados, que venimos a la presencia de Cristo. Menciona la sierva del Señor: venimos presurosos a la amorosa presencia de Cristo y nos detenemos un momento solamente, pero no esperamos su consejo ni su dirección. Es decir, entramos de entrada por salida, visita de doctor. Entramos a la presencia de Cristo, referimos brevemente lo que tenemos que referir y no nos quedamos. Dice, no tomamos tiempo para meditar, orar y aguardar del Señor una renovación de la fuerza física y espiritual. Es decir, que cuando estamos apresurados trabajando para Cristo, el Señor desea que tomemos tiempo para meditar, para orar y para guardar del Señor una renovación de la fuerza física y espiritual. Porque de lo contrario no podremos sentir la influencia elevadora e inspiradora del Espíritu de Dios. No quedamos vigorizados por una nueva vida. Nuestro cuerpo cansado, nuestro cerebro agotado, no es aquietado por el toque personal de Cristo, que es muy importante. Entonces después regresamos a nuestro trabajo con nuestras preocupaciones, con nuestro estrés, con nuestro apresuramiento, porque no tenemos tiempo para permanecer con el Divino Maestro. Hay que tener cuidado, porque hasta el trabajo para Dios nos puede separar de Dios. Necesitamos no solamente detenernos un momento en la presencia de Cristo, sino que tenemos necesidad de una relación personal con Cristo. Necesitamos llegar junto a Él y sentarnos en su compañía, a disfrutar de la compañía, a disfrutar de la presencia de Cristo, a disfrutar de la presencia de Dios. Porque esa presencia es la que fortalece nuestro corazón, renueva nuestra esperanza y renueva nuestra paz. Esa presencia de Cristo que nos renueva, nos motiva también a trabajar con más ahínco, con más ganas. Y es importante que seamos renovados, es importante que seamos reanimados. Porque trabajar para Dios no es fácil. A veces invertimos tiempo, trabajo, esfuerzo y recursos y no vemos resultados. Quizás podríamos invertir toda una vida trabajando para Dios y aún así no ver resultados. Entonces necesitamos que la presencia de Dios nos revigorice, nos fortalezca, nos anime
Y no hay nada en este mundo para fortalecer al siervo de Dios cansado y agotado que la presencia de Cristo. Es la mejor manera, la mejor fuente. Entonces sabemos dónde está Dios, vayamos y busquémosle, pero quedémonos sentados junto a Él, disfrutando de su compañía y disfrutando de su presencia. Dice la palabra de Dios, Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar. Salmo 126:6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es decir, quedémonos en la presencia de Dios. Dios nos va a recordar sus promesas, y con esa fe renovada en su promesa, con esa confianza renovada en su palabra, vamos a obtener la fuerza y el vigor que necesitamos para seguir sirviendo al Señor. Dios no necesita obreros que sean tan dedicados al trabajo que se agoten y se desgasten física, mental y espiritualmente, de tal manera que más adelante ya no nos quede nada, ni esfuerzo, ni vigor, ni salud para seguir sirviendo. Entonces tenemos que administrar nuestras energías, el cuerpo y el templo que tenemos, cuidarlo de la mejor manera, dándole un buen descanso a fin de que podamos rendir más tiempo sirviendo a Dios. No nos agotemos demasiado, no trabajemos horas extenuantes. Sí, la labor de Dios es muy importante y a veces nos absorbe demasiado que queremos seguir, pero tenemos que ser prudentes, recordar que la maquinaria del cuerpo se agota y aún sirviendo a Dios podemos excedernos en lo que Dios espera de nosotros. Tenemos que recordar que, como dice Mateo 37:38, Jesús le dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y si somos pocos los que estamos trabajando para Dios, pues tenemos que cuidarnos. Tenemos que administrar nuestras fuerzas, tomar tiempo para descansar, tomar tiempo para estar en su presencia. Aunque a veces eso significa avanzar menos y a corto plazo se ve como una desventaja, quizás un retroceso, pero a largo plazo vamos a rendir más para Dios. Vamos a disfrutar de una mejor salud por más tiempo. Por lo tanto, vamos a poder seguir siendo útiles. Estamos entrando en esta nueva lección. Espera en el Señor. ¿Qué aventuras viviremos? ¿Qué misterios encontraremos? ¿Qué verdades descubriremos? No lo sabemos. Pero el Señor siempre encuentra nuevas y maravillosas formas de impresionarnos, bendecirnos y consolarnos con su palabra y su verdad. Así que esperemos en el Señor y, como dice su palabra, esforcémonos y alentémonos, porque el cielo nos espera. Que Dios te bendiga.